Muy buenas noches para toda la gente que nos acompaña la noche de hoy. Aquí en Cita con el Más Allá les damos la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, lunes. Gracias, muchachos. Les saluda Rubén Flores, locutor de La Caliente 97.7 y obviamente del programa Cita con el Más Allá. Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Estamos muy contentos porque cada vez en este canal de YouTube, pues bueno, somos más y más y eso nos da bastante gusto que siempre nos estén apoyando y agregándose. A toda la gente, como ya es costumbre, les queremos pedir que si no te has suscrito aquí a mi canal, pues bueno, ojalá que hoy lo puedas hacer, que hoy puedas suscribirte, que puedas poder también compartir esta transmisión que tenemos para todos ustedes, para que cada vez seamos más y más en este bonito programa que hacemos con todo gusto para toda la gente que nos está escuchando. Saludos, muchachos, y ya lo saben, me pueden encontrar en más redes sociales, en lo que es Instagram, estamos como Rubén Flores 97.7, en TikTok estamos igual como Rubén Flores 97.7 y en mi fanpage de Facebook estamos como Rubén Flores 97.7. Así que toda la gente que nos está escuchando, pues bueno, ojalá que pueda estar con nosotros a lo largo de esta transmisión. Hicimos un programa bastante largo, bastante padre para todos ustedes. Espero que les agrade. Esta es una recopilación de algunas historias que ya grabamos y que hemos puesto, pero lo importante es que queremos que se entretengan, que estén con nosotros. Son algunas historias que no me lo van a creer, pero siempre nos las han pedido, así como si fueran canciones. Oye, nárranos de nuevo esta historia. Entonces, con todo gusto queremos darles gusto a todos. El miércoles nos vamos a escuchar a través de La Caliente 97.7 y también por las redes sociales, así que ojalá, muchachos, que toda la gente esté bien pendiente de esta transmisión en vivo. Y pues bueno, sin más ni más, muchachos, queremos darles la bienvenida aquí a Cita con el Más Allá en este programa del lunes 13 de febrero. Bienvenidos a este canal Rubén Flores, la voz del más allá. Espero que lo compartan y que estén con nosotros. Así que vamos con la primera historia, muchachos. Mi nombre es Rubén Flores. Bienvenidos. A lo largo de nuestras vidas, nos topamos con experiencias curiosas, hasta un tanto comunes, que por su inocente disfraz esconden la verdadera esencia demoníaca de aquellos entes que aprovechan nuestra inconsciencia para analizar la realidad, encontrando un vasto mundo de oportunidades. Es en este punto que los seres demoníacos deciden perpetrar sus ataques sobre los elementos más comunes de nuestras vidas, como lo es en este caso, el dormir. Tal vez si mi historia no verse en hechos extraordinariamente macabros, pero sí considero que por lo común de este fenómeno, para algo ha de servir a quien hoy escucha. Estoy hablando de aquel fenómeno que en nuestro país lo conocemos como "se te subió el muerto", que siempre sucede cuando estamos acostados en la cama, durmiendo, cuando de pronto te despiertas, pero para tu sorpresa, no reacciona tu cuerpo, intentas incorporarte y no responde. Te empieza a palpitar el corazón, respiración rápida y desesperación momentánea. No puedes mover ni los dedos, ves todo y escuchas todo a tu alrededor, pero no puedes moverte. E incluso mucha gente afirma que se le aproxima una cara sonriente hacia la suya o la consigue ver recostada a su lado en la cama. Inclusive la figura de otra persona observándolo al pie de su cama o pasando de lado a lado en la puerta de su habitación. Pero en sí, lo que con más frecuencia va de este suceso es ver una figura encima tuyo oprimiéndote y no dejándote mover, hasta el punto de ver cómo te hundes en el colchón, fruto del peso incrementado de ese ser que oprime. Y creo que todos los que escuchan, por lo menos en su vida, han sentido algo similar a esto. Bueno, por lo menos eso pienso. Este día les narraré una serie de sucesos que me condujeron a llegar a una conclusión sobre todo esto. Todo comenzó hace poco más de 2 meses, cuando en una noche que dormía dentro de mi mente, se desarrollaba un sueño espeluznante. Básicamente era perseguido por una sombra oscura que llevaba consigo un cuchillo
Es el caso que cuando esta sombra me tuvo acorralado, tomó su cuchillo y veía cómo casi cortaba mi cuello. Fue tal el susto que me desperté, pero para mi sorpresa no podía moverme. Sentía que era oprimido con una fuerza tremenda. Luchaba por moverme, pero no lo conseguía. Fue cuando al fin pude moverme. Volteé mi rostro y a la derecha de mi cama, aquella sombra que me había intentado matar, ahí estaba. Me di cuenta en un segundo que aún seguía dormido y de inmediato volví a sentir que no me podía mover. Quería gritar, pero no habían fuerzas en mi garganta para hacerlo. Traté de calmarme y comencé a rezar un Padre Nuestro. A la par de las oraciones, empezaba a recuperar mi movilidad, hasta el punto en que me desperté. Miré a mi alrededor y no había nada. Me hallaba muy alterado. Aún eran las 3 de la mañana. Los perros ladran de forma incesante. Miraba y miraba hacia todas partes. Sentía que era observado. La paranoia me invadía. Fue tal el miedo que sentí que tuve que salir corriendo de mi habitación para quedarme en el cuarto de mi hermano. Y ya en el cuarto de mi hermano, la noche transcurrió algo tranquilo. Al amanecer, platiqué con la familia sobre lo que me había ocurrido. Para mi sorpresa, mis familiares me narraban que lo que me había pasado no les era ajeno. No sé si era raro, ya que cuando alguno de ellos se quedaba a dormir o a tomar una siesta en mi habitación, experimentaban lo que yo contaba. Las afirmaciones de mi familia me parecieron escalofriantes, ya que a mí jamás me había sucedido algo así hasta esa noche. Mi madre sostenía que tal vez y solo se trataba de alguna alma en pena que vagaba por ahí, ya que ella había escuchado que solo se trataba de entes que tomaban algo de tu energía. El dicho de mi madre me convenció, pero me dejó la intriga de mi sueño, en la cual era atacado. Para mi desconcierto, las noches posteriores al hecho fueron lo mismo, una tras otra. Era tal el pavor que me agobiaba que ya no quería dormir y comenzaba a dudar de lo que mi madre me había planteado. Finalmente, y harto de lo que me estaba pasando, opté por retar a aquel ser que me molestaba, ya que cuando soñaba yo siempre corría. Y me di cuenta de que si eran mis sueños, pues entonces yo podía controlarlos. Yo podía decidir qué soñar. Yo podía resolver qué era lo que sería o no sería. Simplemente, si los sueños se originan en mi mente, pues tenía el control de mi mente. En ese orden de ideas, decidí que cuando se presentara este ser en mis sueños, no correría y lo afrontaría preguntándole quién es, qué quiere o bien si necesitaba ayuda. En fin, la noche llegó y me dispuse a dormir. A los pocos minutos me quedé profundamente dormido y empecé a soñar. Antes de continuar, me gustaría dejar en claro lo que es un sueño. La ciencia lo define como la reacción química cerebral, por lo cual el subconsciente de un individuo entra en contacto con el consciente del mismo, para así prevenirle sobre cosas que se encuentran mal en su salud, en su vida social o ética. Este contacto ocurre en un lapso de aproximadamente 5 minutos, solo 5 minutos. En cambio, para el esoterismo, los sueños se dan cuando nuestra alma momentáneamente sale de nuestros cuerpos, con el fin de realizar un autoanálisis y prevenir al cuerpo de enfermedades o cosas que se encuentran mal en la vida. Según esto, es posible que cuando nuestras almas se desprenden de nuestros cuerpos, interactúen con otras almas de personas vivas o muertas, para así intercambiar reflexiones y perfeccionar el espíritu. Es por esto que cuando caminamos en las calles y nos cruzamos con una persona que jamás hemos conocido, pero se nos hace familiar, seguramente esto se debe a que nuestras almas ya se conocieron en algún encuentro que tuvieron cuando soñábamos. Pero por otra parte también podemos toparnos con entes malignos. Estos se dividen en dos rubros: las sombras obscuras y los demonios. Los primeros son los más comunes y son confundidos con constancia con los fantasmas. De hecho, lo más difícil es presenciar es un fantasma. Lo más común son las sombras obscuras, que como ya dije son malignas. Esto se debe a que cuando soñamos entramos al mundo de las almas. Según Platón, explicaba
que los sueños se debían a que existen dos mundos paralelos, el mundo físico y el de los espíritus, y cuando soñamos nos hallamos en el segundo. Es por eso que los sueños son el puente de lo material e inmaterial, y en algunas ocasiones pueden ser peligrosos. Desentrañado este asunto, me permito proseguir. Cuando el sueño se originaba, sentí como un ambiente hostil me rodeaba, y pronto la respiración se me dificultó, lo que me provocó una terrible desesperación. Quería despertar, pero me era inútil. Estaba inmovilizado. Nuevamente no podía mover nada. En ese momento, entre la desesperación y la angustia, se hizo presente la sombra que me atormentaba. A pesar del miedo, le cuestioné sobre quién era o qué quería. La sombra trató de irse, pero yo le seguí, hasta cuando todo lo que veía se transformó y estaba en otro lugar al pie de una hermosa escalera de madera, por lo cual una corriente de agua descendía como si alguien tirase de arriba. Asimismo, escuché la voz de dos hombres que hablaban sobre la muerte de alguien. Llegué hasta el lugar donde se hallaban los hombres platicando. Parecía que ellos no me veían. Se trataba de un baño y en la tina una pequeña niña se encontraba ahogada. Los llantos de los padres se escuchaban. En ese momento volteé y a mi lado estaba la niña que se hallaba muerta en la tina. En cuanto la vi, me dijo: «Ayúdame», y enseguida desperté. En ese instante creí haber hallado la respuesta a mi quejar. Pero ¿de qué forma podría ayudar a este espíritu? No sabía cómo hacerlo, así que decidí contárselo a mi madre. Una vez que le conté lo ocurrido, ella se vio incrédula y nerviosa con lo que le dije, así que me respondió que sería mejor primero llevarme con un médico para que éste me diera una explicación a lo que me estaba sucediendo, por lo que de buena manera accedí a lo que me pidió mi madre. Esa tarde fui al consultorio del médico y le expliqué brevemente al doctor lo que me aquejaba. Este me refirió que no existía una explicación exacta a tal fenómeno. Asimismo, me reiteró que se ha estudiado mucho acerca del tema y la única solución acordada se le atribuye al hecho de que simplemente ocurre cuando el cerebro se despierta, pero el cuerpo sigue sin moverse. Esto bien, puede ser temprano despertar cerebral, pero existe la otra hipótesis que nos señala que crees estar despierto, pero aún estás soñando e imaginas todo esto, lo llamado una alucinación hipnagógica. Esto posiblemente es lo que te sucede, me respondió el doctor. De inmediato le cuestioné sobre el hecho de que esto solo me ocurría cuando dormía en mi cuarto, en un lugar determinado de la cama, y además otras personas de mi familia que habían dormido ahí también habían experimentado lo mismo que yo. El doctor, ante lo abrumante de mis cuestionamientos, solo me respondió que tal vez se trataba de algo que habíamos comido y solo me recetó algunos medicamentos, dejando un sinfín de dudas en el aire. Ante los pobres argumentos del médico, me convencí que era evidente que la ciencia no le tenía una explicación aceptable a tal fenómeno. En ese momento me sentí seguro de acudir con alguien que conociera más sobre el tema, pero el problema era que no tenía dinero para ir a pagar una consulta a una casa de espiritistas. Con el paso de los días, me incliné a la idea de ir con un sacerdote y plantearle mi problema, para lo cual acudí a una iglesia de la ciudad, pero siempre que iba, el padre no tenía tiempo o no estaba. Hasta que un día, un seminarista de esa iglesia me dijo que seguido me veía por aquí, buscando al padre, aunque va a ser difícil que te atienda. Pero dime, me dijo el seminarista, tal vez yo pueda ayudarte. ¿Qué es lo que necesitas? Yo le respondí, bueno, tiene razón, va a ser difícil que me atienda el padre, pero bueno, tal vez tú sí me puedas ayudar. Pero vas a creer que estoy loco, le dije. Lo que me pasa es que tengo un problema con un fantasma que se me hace presente en mis sueños pidiéndome ayuda. Yo la verdad no sé cómo hacerlo. A lo que el seminarista me respondió, ¿y la niña fue asesinada en tu casa? Asombrado, le respondí, no. Mi familia siempre ha vivido en esa casa y jamás algo así ha sucedido. El joven inquieto me dijo, entonces no es un fantasma, ya que para que hubiese uno, tendría que haber sido asesinado de forma violentamente, y no hay ese antecedente, no puede existir un fantasma, pero seguro que eso fue todo lo que te sucedió. Lo dicho por el seminarista me asustó
y le dije no. De hecho, antes del sueño en que la niña me pedía ayuda, una sombra me había estado molestando. Brevemente le narré mis experiencias y él me contestó, bueno, verás, para empezar, los fantasmas no absorben tu energía. Existen otro tipo de entes llamados sombras obscuras, que son las más comunes, pero estos solo causan disturbios, ya sabes, pasos, portazos, tiran las cosas, son seres territoriales y agresivos, pero no absorben la energía. Y por lo que me describes, ya sé de qué ser se trata. Ven, pasemos a la biblioteca. Una vez adentro de la biblioteca, el seminarista trajo un enorme libro que lucía muy viejo y comenzó a buscar hasta que se detuvo en una página y me dijo, ¿sabes? Lo único que hay son seres en el universo capaces de absorber energía, son los demonios, pero tú no presentas esa clase de síntomas. Solo me has dicho que sientes que no te puedes mover, lo que conocemos como se te subió el muerto. Ahí hay una clase de demonio que se dedica a esto y es el responsable de este fenómeno. Por lo regular, tiene apariencia de sombra oscura, pero tiene las aptitudes y actitudes de un demonio. Su nombre es incubo. Y mira, el diccionario de demonios lo define así. Incubo es un demonio masculino, la contraparte del sucubus, que es una versión en femenino, que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas, tenía relaciones sexuales con ellas en sus sueños. Las mujeres que caían víctimas del incubo no podían pararse. El incubo y el súcubo son ángeles caídos. Incubo en latín significa pesadilla. Bueno, eso dice el diccionario, pero las teorías teológicas se adentran más en el tema. Mira, lee esto, me dijo el seminarista. Aquel texto que leí decía, a lo largo de los recientes años hemos identificado dos tipos de demonios. Puede que sean los causantes del fenómeno que afecta al hombre, el cual al estar dormido siente un peso extra sobre su cuerpo, lo que provoca una inmovilización temporal y una desesperación inhóspita. Y previo o posterior al hecho se puede ver al incubo o en su caso al súcubo. El primero es una versión masculina y el segundo femenina, representados en diabólicas sombras. Estos son demonios que solo aparecen mientras dormimos y que se ponen encima de nuestros cuerpos con tal de paralizarnos y no dejarnos mover, con el fin de asustarnos o incluso en los sueños mantener relaciones sexuales con la persona. Ahora lo ves, lo que te molesta seguro es un incubo, ya que te está atormentando y solo lo hace para divertirse. Si fuera un súcubo, en tus sueños mientras estabas inmovilizado, en lugar de ser atormentado, hubiera mantenido una relación sexual con una bella mujer y al terminar se transformaría en un enorme y tétrico demonio. Yo le dije al joven seminarista, entonces, ¿qué puedo hacer para alejar a este demonio de mí? Él me respondió, pues la verdad, no puedes evitar que te moleste. Estos seres se divierten atormentando de esta forma y a veces sus ataques son muy continuos y en otras ocasiones muy espontáneos. Pero sí, como en tu caso son tan continuos, debes de hacer esto cada vez que te ataque. En cuanto comiences a sentir que el incubo se te sube, empieza a rezar un Padre Nuestro. Con el paso de los días, el incubo se va a aburrir por no poder molestarte y se va a ir, pero eso no te garantiza que en un futuro no regrese. Pero la fórmula siempre será la misma. Recuérdalo. Un Padre Nuestro cuando empieces a sentir que se te sube el muerto. ¿Entendido? Y yo le respondí claro. Después salimos de la iglesia, me despedí y le agradecí. Camino a mi casa reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de aquel seminarista. Esperaba la llegada de la noche y finalmente cuando llegó me retiré a dormir en medio de la incertidumbre y no tardó mucho para el incubo se hiciera presente. Pronto sentí su peso, que no permitía moverme ni respirar, pero el miedo que me recorría no era tanto como el de otras ocasiones. Con mi mente clara como las cosas con calma, y recé el Padre Nuestro. Al instante la sensación desapareció, sentí un gran alivio al fin. Las siguientes noches sucedió lo mismo, hasta que un día ya no pasó nada. Seguramente aquel demonio se había aburrido de molestarme, al ver que siempre le frustraba sus ataques. A la fecha, esto me sigue sucediendo, pero solo en raras ocasiones. Tal y como me dijo el seminarista, solo lo aplico y con eso listo. Mi fórmula secreta que es el Padre Nuestro. Así que, con este breve relato, espero satisfacer una duda sobre el porqué del fenómeno de que se te sube el muerto.
Simplemente se trata de un demonio llamado incubo o súcubo, y aunque no lo creas, esto es tan común que pienso les parece increíble que se trata de un demonio. Entonces ahora todos saben que por lo menos alguna vez en su vida ya han sido abrumados por un demonio. Claro, esto es lo común, pero hay raras ocasiones en las que el incubo o súcubo se obsesiona tanto con la persona que no la deja en paz gran parte de su vida. Pero si te sientes cansado y desganado, te falta energía y estás siempre malhumorado, a pesar de haber dormido mucho, cuidado, en ese caso estás ante un demonio, ya que en estos son los únicos que pueden absorber energía sin importar su rango. Y en ese caso, tal vez, y requieras un exorcismo. Los recuerdos de aquellas perturbadoras noches aún están presentes en mi mente. Tan es así que a veces me es imposible conciliar el sueño. Vivo atormentado por aquella experiencia, la cual ni al peor de mis enemigos deseo le suceda. De antemano, mi nombre no lo puedo mencionar, así que solo me apodaré Luis. Ahora tengo la edad de 47 años y hace unos 7 años atrás trabajé de vigilante en un hospital de Ciudad Mante, Tamaulipas. Trabajaba en el turno de noche, 4 días de la semana, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el año 2002, un día del mes de agosto. Esa noche cubrimos el turno 3 vigilantes. 2 de ellos hacían la ronda por el exterior y el interior del hospital, y a mí me tocaba en la base, que era una habitación donde nos cambiábamos, comíamos, descansábamos de vez en cuando, y desde aquí mi función era el de controlar los pasos de mis otros compañeros a través de los transmisores que cada uno llevábamos, y de esta forma nos organizábamos. Ese día en especial, al iniciar el turno, cuando los 3, Juan, Pedro y yo, nos hallábamos en la base, alistándonos para las labores, Pedro dijo que tenía una extraña sensación como de miedo. No sé por qué, pero todos nos quedamos callados, tal vez porque todos sentíamos ese ambiente de miedo, y así en silencio todos nos dirigimos hacia nuestros lugares designados previamente para cumplir nuestras labores. Ya eran las 2 de la mañana. Pedro, a base. Estoy en el sótano, en el vestuario de enfermería. Está la puerta abierta, no hay luz y creo haber oído unos pasos. Espera, Pedro, mandó a Juan y ambos den un vistazo. No hace falta, llevo mi linterna, solo será un momento. Ok, manténme informado. De acuerdo, Luis, no te preocupes. De pronto, a lo lejos escuchamos unos pasos que se dirigían hacia mí, o sea, hacia la base. Se me hizo muy raro, ya que, por lo regular, solo nos volvimos a reunir hasta que terminaba la primera ronda, pero según mi información, Juan y Pedro aún estaban muy lejos de ahí, así que pensé que se trataba de Pedro, que venía quizá por un café. Eran exactamente las 2:20 de la mañana, y solo para confirmar mi situación, por la radio transmití: Pedro, aquí base, ¿alguna novedad? No respondía. Pedro, aquí base, ¿me escuchas? Seguía sin responder. Base a Juan, Pedro está en la enfermería y lleva 20 minutos sin darme ninguna novedad. Date una vuelta por allí para ver qué es lo que está pasando. Juan contestó: de acuerdo, voy para allá. Al instante, nuevamente comencé a oír los pasos cada vez más fuertes y continuos. Salí y dije:
Pedro, ¿eres tú? A lo lejos no se veía nada, pero se seguían escuchando los pasos. Pronto prendí todas las luces y de sorpresa sonó mi radiotransmisor. Ya eran las 2:35 de la mañana. Base, estoy en los vestuarios, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Tal vez ya se haya resuelto el problema. El problema es que no lo localizo. Sube a la planta 10 y haz la ronda hacia abajo y yo la haré desde abajo hacia arriba. Juan me respondía, de acuerdo. Serían las 3:05 de la mañana cuando nos encontrábamos en la planta 4, hasta el momento sin rastro del paradero de Pedro. Estábamos muy confundidos, era demasiado raro aquello y comenzamos a bromear. Este hombre seguramente se fue de pinta y se fue al bar, y reímos por un momento. Pero al ver cómo nuestras risas eran ahogadas por la oscuridad y el tamaño del hospital, nos quedamos en silencio y temerosos. Fue entonces que le dije a Juan, voy a pedir las llaves de los vestuarios y echemos un vistazo. Eran las 3:20 de la mañana. Abrimos la puerta, la luz funciona y aparentemente todo está en orden. 3:40 de la mañana. Base a Pedro, ¿dónde estás? Y no contestaba. En ese entonces el miedo invadió. ¿Qué diablos le había pasado a Pedro? No aparecía por ningún lado. Antes de suponer cualquier otra cosa, me limité a pensar que se había ido para tomarse la noche. Ya eran las 4 de la mañana. Base a Juan, ¿sabes algo de Pedro? Juan contestaba, sin novedad, no lo veo por ningún lado. He preguntado al personal si lo han visto y nadie sabe nada. La situación cada vez estaba más fuerte y me estaba preocupando cada vez más. Y no quería encontrarme con el relevo de las 6 de la mañana, con este sin aparecer, y encima tenía que ponerle la cara al jefe. En ese momento pude escuchar un tremendo grito desgarrador. También Juan lo escuchó y por la radio me dijo, ¿qué diablos fue eso? Yo le respondí con la voz quebradiza, no lo sé. Y en eso unas risas infernales interrumpieron nuestra transmisión. Quedé atónito ante tal hecho. Era como si 1,000,000 de risas diabólicas se oyeran a la vez, y de un momento a otro se fueron. Juan y yo no comentamos más sobre este suceso. No quisimos saber más sobre eso. Aún nos preocupa el paradero de Pedro. A las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los del turno de las 6, y les comenté lo de Pedro, pero todo quedó en risas al principio. Pero como responsable, debía informar a la empresa de lo ocurrido, y así lo hice. Hablé con mi jefe y le comuniqué lo sucedido. Me comentó que tomaría cartas en el asunto y que ya se encargaría de él. Llegué a mi casa totalmente alterado y asustado, y en mis oídos aún resonaban esos pasos, las risas y mi última plática con Pedro. Pronto, entre tanto pensamiento y angustia, me quedé dormido. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba en lo más profundo del sueño cuando mi esposa me despierta para pasarme una llamada de la empresa. Hemos intentado localizar a Pedro y no lo encontramos por ningún lado. Por su casa dice su mujer que no ha aparecido hoy. Vamos a llamar a la policía para ver si pueden ayudarnos a localizarlo. Yo dije que estaba de acuerdo. La comida ya no me sentó tan bien como otros días. Estaba nervioso por si algo le había sucedido a Pedro, y desaparecer en esas condiciones no es algo muy normal. Ya eran casi las 8:30 de la noche. Apenas me alistaba para el trabajo cuando suena el teléfono y mi mujer contesta nuevamente. Me llamaban desde el hospital. Mi mujer me puso la llamada y se trataba de mi jefe, quien me dijo que entre más pronto llegara al trabajo, mejor, ya que estaba la policía ahí y me querían hacer unas preguntas. Por lo cual pronto salí de mi casa y llegué al trabajo a las 9:15. Vi un par de patrullas. Noto un cosquillón en el estómago. Tal vez, pensé en mí, ya lo han encontrado. De cualquier forma, no quiero pensar en nada, solo quiero que esto acabe. En el lugar se encontraba Juan, a quien también interrogaban. Llegué hasta ese punto y dije, buenas noches, ¿alguna novedad? Mi jefe me respondió, seguimos sin saber nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahora te van a hacer unas preguntas los policías. Después de un corto interrogatorio, ya que no había mucho que contar a los policías, me dieron un número de teléfono para ponernos en contacto si nos enterábamos de alguna nueva información.
Después mi jefe habló para decirme que venía un nuevo compañero para cubrir a Pedro esa noche. De acuerdo, le contesté al jefe. Ya eran las 11:30 de la noche. Todo parece volver a su cauce y de nuevo nos encontramos realizando nuestras rondas. Eso sí, parece que Juan y yo, solos, no queremos ir a los sótanos. Eran las 2 de la mañana. Nos encontrábamos en base los tres, tomando un café y comentando todavía lo sucedido, cuando de pronto suena mi transmisor como si alguien intentara comunicarse. De nuevo un chisquido y esta vez con una voz clara y reconocible. Pedro a base, todo en orden. En un principio todo era confuso. Era la voz de Pedro contestando como si no hubiera sucedido nada. Base a Pedro, ¿dónde diablos estás? De pronto contesta Pedro. Ya te he dicho que estoy en vestuarios de enfermería y sin novedad. Todos nos volteamos a ver, era inaudito aquello. Pronto, con el temor invadiendo mi cuerpo y mi piel erizada y el ritmo de mi corazón agitado, dije, vayamos a los vestuarios a buscar a Pedro. Todos aceptaron. Llegamos hasta los vestuarios y nos encontramos con la puerta cerrada. Eran las 2:35 de la mañana y a lo lejos, nuevamente un terrible grito sonó por todo el hospital. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi radio y dije, base a Pedro, ¿dónde estás ahora? Y Pedro contestaba, sigo en los vestuarios. Ya estuvo bien de bromas, tienes a todos con el Jesús en la boca y buscándote y tú con bromitas, abre la puerta ya. Todo se quedó en silencio. Pedro a base, ya amigos, basta de bromas. Espera, vi algo. De repente, un gran golpe sonó detrás de la puerta. Es como si la hubieran golpeado con un martillo. La verdad que los nervios estaban empezando a ponerme los pelos de punta y las piernas casi no las podía mantener en pie. Dije a mis compañeros, esperen aquí, voy a pedir las llaves. Me dio un tremendo coraje no tener las llaves de todo el centro hospitalario, pero hay zonas como vestuarios de médicos y enfermería a la cual no tenemos acceso. Por el radio pregunté, ¿aún nada? Juan me respondió, no se ha vuelto a oír nada. Finalmente, llegué con las llaves hasta donde estaba aquella puerta del vestuario de enfermería. La abro con más miedo que ganas. Estaba totalmente oscuro. ¿Dónde está el interruptor? Entrevolteo a ver a mis compañeros. Los dos estaban mirando perplejos hacia el fondo de la habitación. ¿Qué pasa? Vuelvo a mirar hacia la habitación y nada. Espera, una silueta en el fondo sentada en un banco. El cuerpo se me paraliza, las piernas se me quedan clavadas en el suelo y soy incapaz de reaccionar por momentos. No sé cómo, pero encuentro el interruptor, prendo la luz y la silueta desaparece. Mi mente está confusa. No sé si he visto algo realmente o ha sido tan solo una mala jugada de la cabeza por los nervios. Nuevamente volteo hacia mis compañeros y pregunto, ¿qué demonios era eso? Y me di cuenta de que me encontraba solo. Ninguno de mis compañeros se encontraba allí. El pánico me invadió y volví a mirar hacia el fondo de la habitación, ya que comencé a oír pasos. Al mirar, me percaté de algo escalofriante. 2 manos en un charco de sangre tiradas en el suelo se hallaban, y un rastro de sangre terminaba justamente en la pared, en la cual se encontraba pintada con la misma sangre una estrella de 6 picos, y de la pared una silueta de un demonio salió, mismo que con breves pasos se acercaba a mí. No podía reaccionar. Corrí como pude y salí de aquel lugar tan pronto como mis piernas me lo permitieron. Agitado con la mente hecha pedazos, llegué a la base y me encuentro a mis compañeros sentados y desconcertados. Juan, con sus manos temblorosas, apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué demonios pasa?, dije yo. ¿Me dejaron solo con eso que estaba ahí? ¿Ustedes qué fue lo que vieron? Juan me responde, no sé. Más que ver, fue esa sensación de angustia, un olor repugnante, ese frío que me recorría toda la columna. ¿Y no viste esa gran sombra y la sangre y eso que estaba en la habitación? Juan me dijo, no quiero recordarlo. Yo lo siento, pero me voy de aquí. Espérate, no me jodas, espera el siguiente turno. Lo siento, ni hablar puedo, y no puedo estar un minuto más aquí. En eso Juan
y el nuevo se fueron dejándome solo a merced de lo que fuese que estuviera ahí. Me senté en un rincón de la base, encendí todas las luces y tomé una manta, la sostuve fuertemente cubriendo todo mi cuerpo, y toda la noche no cesaron los pasos y las risas que a lo lejos se escuchaban. Hasta las 5:30 comenzaron a llegar los del nuevo turno. No salí de la base hasta que el sol iluminó totalmente el edificio. Pronto di parte de la marcha de mis compañeros, pero no supe qué poner para explicar lo sucedido, así que solo lo omití y lo guardé en mis recuerdos. Ese mismo día, más tarde, dejé la empresa. De mis compañeros no volví a saber más, y de Pedro solo sé que sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber nada más. Desde aquel día, cuentan los que ahora laboran en ese hospital en el turno de la noche, que justamente a las 2 de la mañana, en ocasiones por los radios se escucha: Pedro Abase, aquí en vestuarios no hay novedad. Espera, vi algo. Rogelio era un adolescente como cualquier otro, hijo mayor de una familia unida. Como todo adolescente, Rogelio tenía curiosidad por ciertos temas, y uno de ellos era lo paranormal. Había estado leyendo muchos libros de fantasmas y demonios. Le fascinaba buscar cosas inexplicables, de esas que pueden erizar la piel y hasta no dejarte dormir. Un día, amigos de Rogelio le sugirieron que comprara una ouija. Le platicaron que ellos la habían jugado y no había pasado nada, pero que a él le iba a servir mucho para sus investigaciones. Rogelio, por la búsqueda de respuesta, compró una, y un día de madrugada, en su cuarto, con velas encendidas, empezó a jugar ouija. Se dice que cuando una persona no está preparada para jugar la ouija, puede encontrar sorpresas nada agradables. Encontrarse los peores demonios o quedarse atrapado en un mundo de dolor y sufrimiento. El primer día que Rogelio jugó, empezó a hacer preguntas muy simples, a lo cual la ouija no respondió nada. Rogelio estaba empezando a desilusionarse, porque no le daban respuesta que él esperaba, mas sin embargo, no desistió de jugar una vez más, y al siguiente día, a las 3 de la mañana, volvió a encender sus velas y a hacerle preguntas a la ouija. Esta vez, la ouija le dio la oportunidad de jugar con ella, y empezó a contestar todas las preguntas que Rogelio le hacía. Así estuvo más de 2 horas jugando hasta que el sueño lo venció y decidió dormir. Los días transcurrieron y Rogelio cada vez se pasaba más tiempo jugando, hasta que un día, esta ya no quiso contestar. Ya no hubo movimiento de ella y parecía que se había quedado inerte. Por más que le hacía preguntas, la ouija no reaccionaba, pero Rogelio nunca imaginó la respuesta que él tanto estaba esperando. Pasaron las semanas y Rogelio empezó a sentirse un poco cansado, desanimado. Su rostro ya no era el mismo. Ya no era ese joven que disfrutaba su vida. Ahora sentía una pesadez en él, que no podía explicarse. Su familia lo empezó a ver diferente, y por más que Rogelio trataba de estar feliz, siempre estaba enojado. Su comportamiento hacia los demás no era normal y sus enojos eran cada vez más fuertes, al punto de no soportar ver a gente porque les empezaba a gritar. Una noche, Rogelio estaba dormido y entre sus sueños empezó a escuchar la voz de un hombre que lo llamaba. Primero fue un susurro: ¡Rogelio! Y después empezó a ser más fuerte: ¡Rogelio! ¡Rogelio! Lo cual hizo que Rogelio se levantara precipitadamente,
No entendía qué había pasado, pero esa voz había llegado tan adentro de su ser que sintió pavor al recordarla. Así pasaron muchas noches en las que Rogelio despertaba oyendo la misma voz, y cada noche que pasaba lo dejaba sin respiración, helado, y con una sensación de desolación que hacía que Rogelio terminara llorando de miedo. Las noches eran cada vez más oscuras, y una en especial lo fue, cuando por primera vez, al pie de su cama, vio a esa sombra. No sabía exactamente qué era, no sabía si levantarse y salir corriendo, mas sin embargo lo intentó. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no pudo ni siquiera moverse. No intentes huir de mí. Cada día que pasa eres mío y ya no podrás salir. Era la misma voz que oía todas las noches, pero esta vez venía de esa sombra. Rogelio como pudo salió de la recámara y se refugió en la esquina de otro cuarto. No podía creer que la voz ya no estuviera en su cabeza, sino ahora tenía forma. Con las manos en la cara, Rogelio no soportaba estar ahí, pero se había quedado petrificado por el miedo. Cerró los ojos y trató de calmarse. ¡Todo es mentira! ¡Todo es mentira!, se repetía una y otra vez. No puedes estar aquí, no sé quién seas, volvía a gritar Rogelio. ¿No sabes quién soy? Volvió a decir aquella voz. ¿No sabes quién soy? Lo dijo, pero ahora con un tono más fuerte y enojado. Soy la respuesta a todo lo que estabas buscando, a tus juegos de demonios y fantasmas. ¿Crees que solo somos un juego? Estás muy equivocado. ¿Querías verme? Esta es tu oportunidad. Al oír esto, Rogelio empezó a gritar de miedo. Un grito desesperado pidiendo ayuda, pero nadie se encontraba en su casa ese día. Rogelio salió corriendo a la sala, tropezándose con todo lo que había en su camino hasta llegar a un sillón, el cual fue su refugio. Ahí estaba en silencio, solo, con el ruido de su respiración, con las manos frías y el rostro mojado, con el corazón paralizado y deseando no volver a oír esa voz. Te dije que no te ibas a librar de mí. Tú ya eres mío. En el momento en que volteó, Rogelio observó a un hombre. Realmente no sabía si era un hombre. Su rostro era desfigurado, pero nunca podrá olvidar esos ojos rojos y esa voz diciéndole: eres mío. Rogelio se quedó inmóvil. Pasó el resto de la noche en esa posición de estar observando a alguien, ahí como una estatua, casi sin respiración. La noche empezó a convertirse en día y su familia llegó. Al entrar a la casa vieron el cuerpo de Rogelio sentado en el sillón, pero este estaba con los ojos abiertos, con la mirada perdida y sin decir una palabra. «Rogelio, Rogelio, ¿qué te pasa?». Este no contestó, seguía en la misma posición. Como pudo, su padre lo recostó y al seguirle preguntando qué había pasado, en un suspiro, Rogelio gritó: «¡No lo dejen que se acerque! ¡Díganle que se vaya! ¡Ya no quiero verlo! ¡No te acerques!». La familia de Rogelio no entendía qué estaba pasando. Les daba miedo ver la cara de horror de su hijo gritándole a la nada, hasta que Rogelio, dentro de su ataque de histeria, se desmayó. Al abrir los ojos vio un cuarto blanco. Estaba acostado en una cama con las muñecas atadas. No sabía qué estaba haciendo ahí. Trató de mover el cuerpo y se dio cuenta que estaba atado. Comenzó a desesperarse, hasta que una enfermera llegó. «Tranquilo, es por tu bien. Te estuviste haciendo daño», le dijo aquel enfermero. «¿Qué me pasó?», preguntó Rogelio. «¿No recuerdas nada?». «No, dime qué hago aquí».
Llegaste inconsciente, pero al despertar solo gritabas: déjame en paz, ya no quiero verte. Y así pasaste toda la noche gritando hasta que el doctor decidió sedarte. No recuerdo eso. No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es descansar y pronto saldrás de aquí. Pero, ¿en dónde estoy?, preguntó Rogelio. El enfermero por un momento se quedó callado. Veía a los ojos a aquel chico lleno de dudas y tristeza, y con voz suave le dijo: estás en una clínica psiquiátrica, pero aquí te van a ayudar, ya lo verás. Y él, muy lentamente, salió de su cuarto. Al cerrar la puerta, Rogelio trató de cerrar los ojos otra vez. No podía más que hacer eso. Empezó a respirar, y cuando estaba casi a punto de dormir, escuchó otra vez la voz. ¿Esto era lo que querías? Aquí querías terminar. Lo único que tenías que hacer era hacerme caso. Todo lo que necesitabas era obedecer lo que yo te dijera. Y por no haberlo hecho, tendrás que pagar las consecuencias. Rogelio no podía creer lo que estaba oyendo. Temblaba de miedo y gritaba de nueva cuenta: vete de aquí, no quiero que estés aquí, déjame en paz. Nunca vas a estar en paz, le gritó aquella voz. Nunca concederás la paz otra vez. Nunca saldrás de aquí. Solo seremos tú y yo, para la eternidad. Rogelio seguía gritando hasta que los doctores y las enfermeras llegaron. Pero cuál fue su sorpresa, que Rogelio estaba lleno de sangre de la cara. ¿Cómo había podido hacerse esas heridas si sus manos estaban atadas? ¿Qué sucedió?, le preguntó un doctor. Pero Rogelio solo murmuraba: vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Pasaron meses, y los doctores no se explicaban por qué Rogelio todos los días amanecía con marcas en su piel y con heridas en su cuerpo. Si al momento de hablar con él contestaba sin ningún problema, como cualquier adolescente. El terror y el miedo era por las noches, porque dicen los enfermeros del psiquiátrico que se oían voces en el cuarto de Rogelio. Ruidos extraños, pero ninguno se atrevía a asomarse para ver qué sucedía. Y por las mañanas encontraban a Rogelio sangrando y murmurando: vete de aquí, vete de aquí. Pobre alma atormentada. Por buscar respuestas, Rogelio encontró su infierno. Él sigue viviendo en el psiquiátrico, atormentado por su demonio, que pasará con él toda la eternidad. En el hospital las horas se sucedían muy lentamente, sobre todo en el turno de la noche, y las enfermeras tienen la costumbre de contarse historias entre ellas de todo tipo, divertidas, dramáticas, de terror y de amor, pero eran las historias de terror las que preferían las novatas. Una vez, una de las enfermeras más viejas, Mercedes, durante una noche contó lo siguiente: hace mucho tiempo, en la década de los 70, tuvimos como paciente a un anciano de unos 80 años, el señor Moore, que llegó al hospital con un cuadro agudo de peritonitis. Lo operaron de urgencia y en esa misma operación descubrieron que sus tripas estaban carcomidas por el cáncer. Los doctores cerraron la herida y luego lo pusieron en la sala del pabellón 3, donde generalmente van a parar los pacientes que ya no tienen más remedio. Nadie quería atender al señor Moore. Las drogas y el dolor lo habían vuelto loco. Era muy agresivo y mordió en varias ocasiones a las enfermeras más distraídas. Lo ataron a la cama, pero aún así trataba de mordernos si nos acercábamos demasiado. Sus dientes castañaban en el aire
y aún recuerdo ese ruido escalofriante que hacía al chocar entre sí, tic, tic, tic. Una noche escuché el timbre de uno de los pacientes y al ver el tablero me di cuenta que se trataba de la habitación de Moore. Como yo era la más nueva, generalmente me mandaban a mí, por lo que no tuve más remedio que ir a ver qué pasaba, pero cuando llegué a la habitación me encontré con una sorpresa. La cama de Moore estaba vacía y había sangre en el centro de las sábanas, mucha sangre. El paciente que compartía la habitación con él era quien había apretado el timbre para alertarnos. Salí de la habitación para buscarlo y de repente me sentí embargada por un terror inexplicable que me sacudió de pies a cabeza. Ustedes saben que el pabellón 3 es un lugar de por sí tétrico. La gente muere ahí todos los días. Se escuchan lamentos, llantos, gemidos. Los pasillos siempre están mal iluminados y huele muy mal, aunque uno termina por acostumbrarse. Miré hacia abajo y vi que un rastro de sangre se dirigía hacia los ascensores. Seguí el rastro con la mirada y al llegar al extremo del pasillo, donde hay una curva, vi que algo se arrastraba sobre el suelo. Parecía una serpiente. Al principio pensé que era una serpiente, pero luego con horror me di cuenta que se trataba de las tripas del señor Moore. Se le había abierto la herida y arrastraba las tripas como una horrible cola de unos 10 metros de longitud. Se tambaleaba en dirección a la puerta abierta del ascensor, con aquella asquerosidad siguiéndolo. Corrí hacia él y resbalé en la sangre del piso. Y creo que fue una suerte, porque cuando el señor Moore se metió al ascensor, se dio vuelta y me sonrió. Fue la sonrisa más maligna y demencial que vi en mi vida. Sus ojos estaban negros por el dolor o la locura. Apretó el botón de la planta baja y las puertas del ascensor se cerraron, y gran parte de sus tripas habían quedado fuera. No necesito decirles lo que ocurrió cuando el ascensor bajó. Tampoco quiero hacerlo, porque fue repugnante y estremecedor. Incluso los médicos más experimentados vomitaban al ver que el interior del ascensor estaba asqueroso. Pero el horror no terminó allí. Al cabo de una semana de haber muerto el señor Moore, una enfermera dijo haber visto a un anciano caminando por el pasillo del pabellón 3, con las tripas siguiéndolo como un rabo. La enfermera renunció algunos días después, y el mito del fantasma del señor Moore quedó, aunque nadie volvió a verlo. Apenas la enfermera Mercedes terminó de contar esto, una de las novatas señaló con cara de espanto hacia el pasillo. Allí, a través de la puerta, entreabierta, podía verse un intestino largo y ensangrentado que con longitud de gusanos se arrastraba sobre el suelo en dirección a los ascensores. Resulta complicado decir cuál es el lugar en San Luis Potosí que tiene más leyendas, si el cementerio del Saucito o el Centro de las Artes donde estuvo la antigua penitenciaría. En el Panteón se ofrecen recorridos nocturnos de leyendas compuestas en escena, mientras que en el Centro de las Artes se dan recorridos por las instalaciones con explicaciones de la historia del edificio y ocasionalmente de sus leyendas más conocidas. Cuando la gente les pregunta a los guías, por un lado, cualquier cementerio es objeto de leyendas de misterio, de fantasmas y de terror. Por otro, una expenitenciaría más bien es un lugar de testimonios de dolor, testimonios de tortura. Algunos de los testimonios con exreclusos mencionan situaciones anormales que para ellos fueron normales y no les dan un contenido misterioso. Por ejemplo,
Recuerdan gritos, quejidos, ruidos, ladridos, pero creen que eran de reos en proceso de tortura o de perros de los vigilantes haciendo las rondas diurnas o nocturnas. Si recuerdan que cuando los perros aullaban de modo lastimero, todos los reclusos sentían un temor inexplicable, mientras que los que se encontraban en tratamiento psiquiátrico se alteraban más de lo normal. Ninguno parece recordar o admitir situaciones misteriosas como apariciones fantasmales o ruidos de ultratumba. Sin embargo, cuando iniciaron los trabajos de remodelación de la expenitenciaría para transformarla ya en el centro de las artes, empezaron a contarse historias misteriosas. Por ejemplo, los trabajadores afirman sentir presencias, sentirse observados cuando no había nadie más, y eso les inquietaba. Durante la remodelación fueron descubiertas varias osamentas debajo de los pisos de algunos edificios, y cada vez se llamó a Lina para que los levantaran y los reconocieran. Curiosamente, en esos lugares era donde los trabajadores decían sentir presencias y sentirse observados. Un par de días antes de la inauguración oficial, puesto que iba a venir el presidente de México, llegó como avanzada el Estado Mayor Presidencial para vigilar que todo estuviera en orden y no hubiera riesgos de ningún tipo. La gente del Estado Mayor traía perros adiestrados para encontrar explosivos y cosas por el estilo. Hicieron varios recorridos por todos lados y cada uno de los rincones del edificio, sin que los perros se alteraran. Sin embargo, cada vez que querían entrar al área de danza, los perros aullaban y se negaban a atravesar la puerta. Los mismos policías vieron esto como algo inexplicable y tuvieron que hacer la inspección en el interior sin la ayuda de los perros. No encontraron nada de peligro en lo que antiguamente fue el área de dormitorios. Ya estando en el Centro de las Artes en funciones, también se fueron dando casos de situaciones inexplicables. Por ejemplo, durante los recorridos turísticos, mucha gente dice que al pasar por donde estuvo el antiguo comedor se percibe el olor a comida, olor a rancio. Asimismo, mucha gente afirma sentir temor en ciertas áreas, y más cuando los niños lloran sin motivo alguno, principalmente al andar en la parte trasera, en el oriente, del perimetral, un largo pasillo entre dos bardas de piedra muy altas que rodea todo el edificio. Otro ejemplo de situaciones misteriosas son los testimonios de gente que ha tomado fotografías y selfies y cuando las ven en sus computadoras o las imprime, nota que alguien más estaba allí, alguien que no era parte del grupo y que no recuerda haberlo visto durante el recorrido. En el caso de otras fotos se ven pequeños círculos de luz llamados orbes, pero esto no es misterio porque se ha comprobado que son efecto y defecto de las cámaras digitales. Se cuenta que una vez que andaba una familia de visita, los niños un poco aburridos con las explicaciones del guía, se pusieron a jugar pelota mientras el recorrido pasaba por el jardín de los Pirules. De pronto, la pelota desapareció misteriosamente en el aire, para reaparecer minutos después toda enlodada, cuando el lugar estaba seco y no había zoquete por ningún lado. Nadie supo explicar ese fenómeno. Muchos empleados también cuentan historias de cosas extrañas que han sentido o les han sucedido. Por ejemplo, una de las intendentes llegaba temprano a su trabajo y ponía en orden las oficinas que le correspondían. Terminaba en una y se iba a la siguiente, pero escuchaba ruidos y regresaba a la que ya había aseado para darse cuenta de que las sillas estaban movidas, cuando minutos antes y sin que hubiera alguien más a esas horas, ella misma las había acomodado en su lugar. Muchos de los vigilantes cuentan que en el perimetral han visto dos perros negros que no pertenecen a nadie y no tienen razón de estar allí. Algunos explican, incluso, que al ver a tales perros les ha dado miedo porque echan lumbre por los ojos y espuma por la boca. Muchas cosas pueden ser sugestiones o inventos de la gente, pero hay otros misterios inexplicables que han ocurrido. Por ejemplo, las cámaras de vigilancia una noche captaron movimientos extraños en el estacionamiento trasero. En el video se veía claramente que llegó un automóvil, entró y fue directamente a estacionarse. Entretanto, un bote de basura junto a la puerta se movió solo, cruzando de lado a lado. Cuando el vigilante se dio cuenta de eso, de inmediato envió a otros compañeros a ver quién más andaba por allí, y resultó que no había nadie más, que la persona que acababa de llegar en su automóvil era un visitante. Revisaron el bote de basura y no había nada en lo que pudiera haber movido. Posteriormente se analizó el video y nadie pudo explicar la causa de ese movimiento. No sabemos si el video todavía existe o fue borrado al revisar la cinta. Hay áreas
de la expenitenciaría que se mantienen inalteradas y no han sido remodeladas para el Centro de las Artes. Una de ellas es el antiguo reclusorio de mujeres. No es un lugar abierto al público y solo en ocasiones se hacen visitas guiadas, pero se dice que allí han visto siluetas de mujeres, sombras u oído lamentos. Lo más sobrenatural es la manifestación de una persona decapitada que camina entre unos pasillos. Creen que es el fantasma de una mujer vestida con una bata de color gris. Bien sabemos que para ser artista y creador se requiere sensibilidad y desarrollar de manera especial cualquiera de los 5 sentidos, pero no por contar con esa sensibilidad se desarrolla el 6º sentido y se es sensible a lo paranormal. Desde que aquel espacio lóbrego y de opresión que fue la penitenciaría se transformó en un espacio de expresión en las diversas manifestaciones artísticas. Al lugar se le incluyó una dinámica tan distinta a lo que estuvo destinado originalmente, pero algo del pasado tenebroso queda allí y sigue presente. Y ese algo en el interior del Centro de las Artes es todo aquello que se dice que sucede y es considerado como paranormal o extrasensorial. No es poca cosa, y sí solo cuestión de preguntarle a los guías, al personal, a los vigilantes, a los maestros o a los estudiantes sobre historias lúgubres que trascienden la leyenda porque están vigentes, es decir, mucha gente ha visto o escuchado cosas que ven más allá de la lógica o la explicación. Si al concluir la función nocturna de una obra o concierto mientras caminas hacia la salida por los pasillos, un tanto silenciosos, sientes algo raro o crees ver una sombra o escuchar algún ruido, no te asustes, son cosas de ese algo que sigue allí, de manera intangible, en el Centro de las Artes. Bueno, continuamos con más, muchachos. Qué bueno que se la están pasando muy bien, así como nosotros, en esta gran noche de Cita con el Más Allá. Saludos para todos ustedes, a toda la gente que nos está escuchando en diferentes partes aquí de San Luis Potosí, en diferentes colonias, en diferentes municipios. Les mando un gran saludo aquí desde San Luis Potosí capital, a toda la gente que nos escucha ahí en Estados Unidos. Hay mucha gente de Monterrey, Nuevo León, que nos da mucho gusto recibir, como también a la gente de Guadalajara, Ciudad de México, Chihuahua, Tijuana, Tepic, el Estado de México, entre muchos más. También hay gente de Centroamérica, de Venezuela, de Perú, de Colombia. Un gran saludo, qué bueno que están con nosotros y esperemos, muchachos, que sigan compartiendo esta transmisión en vivo para que llegue a más y más gente como siempre. Y sobre todo queremos pedirles, muchachos, que puedan compartir esta transmisión para que ustedes nos hagan el gran favor también de mandarnos sus historias, las historias que están cerca de su comodidad, algunas leyendas también de su ciudad, de su estado. Eso sería muy padre para nosotros. La pueden mandar a nuestro inbox, ahí a Rubén Flores 97.7. Esto es en Facebook. Ojalá que puedan mandarnos ahí las historias, ¿ok? Y pues bueno, vámonos con más, muchachos. Recuerden suscribirse aquí en el canal de YouTube, Rubén Flores, la voz del más allá. Suscríbete y activa la campanita y regálanos un like en esta transmisión completamente en vivo. Ojalá que nos lo puedas regalar, así nos ayudas bastantísimo. Suscríbete y continuamos con más. Esto es Cita con el Más Allá. Soy Rubén Flores. Continuamos. En lo que ahora es la Plaza de los Tres Milenios, entre Reforma y Oresti, había una serie de casas muy deterioradas que tumbaron para llevar a cabo ese proyecto de mejora urbana. Yo recuerdo que de 2 de esas casas platicaban cosas de espantos, sobre todo en la que estaba en la cuadra entre Melchor Ocampo y Cuauhtémoc. Ahí donde no se extendió la Plaza de los Tres Milenios y quedó como un corralón o estacionamiento de patrullas y vehículos del municipio. Por años y años se decía que en esa casa se oían ruidos extraños y se veían llamaradas. Algo de cierto había con eso de las llamaradas, porque conozco a personas que estudiaron la secundaria José María Morelos, que está enfrente, y cuando salían muy tarde de la escuela, al pasar por esa casa, que en aquel entonces todavía tenía las paredes, oían ruidos, y unos hasta se asustaron porque vieron llamaradas y pensaron que el patio se estaba quemando. Pero no era nada, sino llamaradas fantasmales, que luego relacionan con tesoros. Pues resulta
Que eso de que en esa casa había un tesoro muy grande era plática común en San Luis, y con tal de encontrarlo, los que traían el proyecto de la Plaza de los Tres Milenios consiguieron los permisos para extenderlo hasta ese punto. Pero no les interesaba embellecer esa parte, sino tumbar la casa y con las máquinas y trascabos facilitar el trabajo para encontrar el tesoro. Cuentan que todos los días estaban interesados supervisando las obras de demolición y excavaciones, pero nada que salía el tesoro. Luego en las tardes, ya casi anocheciendo, cargaban los camiones de escombro que llevaban a tirar a quién sabe dónde. Y así pasaron las semanas, con cada vez menos escombro y un hueco grande. Esas gentes se quedaban en la noche con aparatos rastreadores de metales, y aunque de repente veían las llamaradas y hasta encontraban cosas metálicas sin valor, sí sacaron esqueletos, según entiendo. Parece que hasta encontraron a una medium o vidente para que les ayudaran a encontrar ese tesoro, y que esa mujer fue varias noches y siempre dijo que allí había muy malas vibraciones y que los espíritus de los muertos no querían entregar el tesoro. La mujer una noche se puso mala y ya no quiso volver porque dijo que no podía contra esos espíritus. Y luego, cuando encontraron los esqueletos, pensaron que más abajo estaría el cofre de oro, pero nomás llegaron al tepetate y parece que una de esas personas se enfermó, no sé si de susto o de algo sobrenatural. Y así pasó la cosa. Nunca encontraron el tesoro y dejaron el asunto por la paz cuando encontraron los huesos. Pero según cuentan, casi al final de los trabajos, quedaba una pared de adobe y estaba un camión recogiendo el último escombro. Entonces, el chofer le dio en reversa y a propósito le pegó a esa pared para que cayeran los adobes en la caja del camión y así facilitar un poco el trabajo. Más tarde, se fue con un compañero al tiradero a dejar el escombro, y resulta que al estar vaciando el camión, que chorrean cientos de monedas de oro entre el escombro. Como dicen, al que le toca, le toca. Cuentan que los dos trabajadores recogieron todas las monedas y se largaron de allí, dejando el camión prendido. Esto se supo porque uno de ellos empezó a gastar su parte a lo loco y pagaba con monedas de oro, que en la tienda, que en la cantina, qué sé yo. Y él fue el que contó el final de esta historia. Del otro no se volvió a saber nada más porque parece que fue más inteligente y se fue a vivir a otra parte con su parte del tesoro. Señores, a toda la gente, muchas gracias por su amable compañía, gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros la noche de hoy aquí en Cita con el Más Allá. Estamos muy contentos de que siempre están con nosotros, de que siempre se desvelan y de que siempre, pues bueno, nos hacen el gran favor de acompañarnos y desvelarse con nosotros aquí en Cita con el Más Allá. Gracias a todos ustedes, esperamos que haya sido de su agrado este programa. Recuerden que el miércoles nos escuchamos a través de La Caliente 97.7 y también aquí por el canal de YouTube Rubén Flores, La Voz del Más Allá. Ojalá que nos hicieras el gran favor de suscribirte a este canal, de compartir la transmisión y también de regalarnos un like aquí en la transmisión. Gracias de verdad a toda la gente que estuvo con nosotros. Nos gustaría mucho saber en dónde nos estás escuchando. Ojalá que lo puedas comentar, puedas hacer un comentario y decirnos dónde nos escuchas, dónde nos ves y sobre todo, qué leyendas te gustaría que narráramos en este programa. Estaría increíble que nos dijeras para darnos a la tarea, o bien, si tú nos puedes enviar la leyenda ahí de tu comunidad, de tu ciudad, de las más representativas, nos harías un gran favor. Así que ojalá que toda la gente que nos esté escuchando, pues bueno, nos pueda hacer ese gran favor de mandarnos sus historias, de mandarnos sus leyendas. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos para toda la gente de aquí desde San Luis Potosí. Así que bueno, gracias señores. Esto fue Cita con el Más Allá. Mi nombre es Rubén Flores. Hasta la próxima.